Bueno, y para abordar este tema ya está conectado con Pura Noticia Matinal Eduardo Bofil, quien es académico de la carrera de Derecho de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contento Muchas de estar acá. gracias a ti por conectarte con nosotros. Estábamos hablando, ¿cierto?, de esta luz verde que finalmente da Contraloría para el proceso de compra, ¿cierto?, de expropiación de de la megatoma, ¿cierto? La recordemos, es la más grande de todo el país. Son más de 4.000 las familias que viven en este lugar. Efectivamente, son 4.000 familias, cerca de un poco más de 10.000 personas. Es una megatoma muy grande, ¿no? Lo que de alguna manera hace que sea un hito dentro de un fenómeno que crece año a año, ¿no? Año a año los campamentos y tomas van en aumento en nuestro país y la región de Valparaíso es la región con más campamentos de todo Chile. Eduardo, ¿y qué significa en términos legales esta expropiación? Se hablaba en un principio que no procedía, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú en términos legales? Bueno, la expropiación está regulada en la Constitución, ¿cierto? En la Constitución del año 80, que es la Constitución que está vigente, ¿no? Y básicamente lo que permite, ¿cierto?, es que el Estado prive de la propiedad a un privado, ¿ya? Ahora bien, dentro de esto, el Estado tiene fuertes trabas para la expropiación, ¿cierto? Tiene que estar regulado en una ley. Esa ley existe desde el año 78, fue modificada en el año 92. Y luego tiene que haber este decreto expropiatorio que ustedes bien comentaban antes del inicio de esta entrevista. Este decreto es un acto administrativo, es decir, lo hace el Ejecutivo, ¿cierto?, la Administración, y por otra parte pasa por Contraloría, cosa que en Contraloría se toma razón de ¿no? La toma de razón es un examen de legalidad y constitucionalidad que de alguna manera salió todo bien, por lo tanto se tomó razón del mismo. Finalmente hay una etapa que puede ser eventual. Yo imagino que podría ocurrir, habrá que verlo, que es que los dueños del terreno, ¿cierto?, podrán reclamar del monto expropiatorio, ¿no? El Estado, ¿cierto?, en este decreto informa un monto y el privado, de acuerdo a nuestra Constitución, el dueño del terreno, para explicarlo en palabras más simples, podrá ocurrir, ¿cierto?, ante tribunales de justicia, ante un tribunal civil, para reclamar mediante una especie de listado de peritos y tal, que este monto es muy bajo. Justo te quería llevar a esa pregunta, porque ¿bajo qué términos legales es que se hace el cálculo de compra de este terreno? Estamos hablando que son 11.000 los millones de pesos, ¿cierto? Que son 10.990 para ser certeros, ¿cierto? Son casi 11.000 millones, con los que se busca recuperar este terreno en el Cerro La Virgen. ¿Bajo qué términos, cierto, se decide esta cifra? Y si bien, como tú lo decías, cierto, el privado tiene derecho a poder poner un nuevo requerimiento. No es precisamente un nuevo requerimiento, pero para explicarlo en términos simples, la expropiación tiene solamente dos causales, ¿no? Que es la utilidad pública o el interés nacional. Esto nunca había ocurrido y para ser preciso, el Ejecutivo, ¿cierto? El gobierno de Chile, el presidente Boric, si usted quiere, la administración Boric, tenía que calzar este crisis de vivienda, esta megatoma tan gigante, ¿cierto?, en una de estas dos causales, ¿no? Cosa que nunca había ocurrido. Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer el privado? El privado tiene derecho, ¿cierto?, a ir a un tribunal de justicia, cosa de aumentar el monto, porque puede que él no esté contento con esta cantidad de millones de pesos que es bastante grande, ¿no? Algo se ha hablado sobre esto, que tenían presente un proyecto inmobiliario, que querían hacer algo con este terreno, y el privado, acá el dueño, se ha opuesto o se ha manifestado en contra a la expropiación. Aquí quisiera ser súper claro, la expropiación, y esto es algo que le llama mucho la atención a mis estudiantes cuando hacemos la clase de esto, la expropiación no es voluntaria, y uno no puede decir que no, ¿ya? No es una venta. En la venta usted puede decir sí, quiero vender o no quiero vender, pero la expropiación no es voluntaria, ¿no? Es un acto del Estado, ¿cierto?, que pone fin y limita la propiedad privada. Pero, ¿qué es lo que se expropia? Bueno, el terreno. ¿Y cómo usted va a recibir algo a cambio? Ahí hay que diferenciar, ¿no? La Constitución habla que se tiene que siempre indemnizar el daño patrimonial, ¿ya?
¿Qué es el daño patrimonial? Bueno, es el daño emergente, es decir, el valor de la cosa. Usualmente se calcula valor fiscal, pero, insisto, esto luego se puede reclamar en un tribunal de justicia que termina dando el valor comercial. ¿Y cómo se determinará el valor comercial? Bueno, desde luego, ¿cierto? Con peritos que van a ver el terreno, lo miden, ¿cierto? Hacen sus mediciones y terminan dando un valor que usualmente es bastante mayor al valor fiscal, ¿cierto? Y otra cosa también se indemniza, ¿cierto? Que básicamente es el lucro cesante. Esto en palabras simples es lo que ganaba, ¿cierto? El dueño con este terreno. Imagínense que aquí hubiese un fondo, que no sé, un fondo de paltos, qué sé yo. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros de esto del proyecto inmobiliario, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ocurre con eso, pero no es un nuevo requerimiento, no es una acción para, de alguna manera, discutir cuánto va a ser lo pagado. Porque yo no me puedo negar. Esto, las expropiaciones se usan mucho cuando son construcciones a gran escala. Lo vemos siempre cuando se hacen carreteras, ¿cierto? Cuando se hacen nuevas calles, que ahí se usa mucho la expropiación. Tengo un caso cercano que le quitaron la mitad del patio a la casa porque pasaba por ahí una nueva vía, ¿cierto? Para conectar la ciudad. Claramente era una buena noticia para todos los habitantes de esa ciudad y no te puedes negar, como tú lo mencionabas. Claro, y ahí está lo que venimos conversando de las dos causales. Esta constitución es muy fuerte para proteger la propiedad privada, ¿ya? Entonces le pone trabas al Estado. La idea de esta constitución es que la expropiación no sea una tarea tan fácil. Entonces, si uno piensa en una carretera, no sé, que la ruta 68 pase a tener 3 pistas de lado y lado, eso sí es de utilidad pública, porque uno podría decir, bueno, sobre todo ahora que se acercan las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, los tacos suelen ser bien grandes, ¿cierto? Pero la pregunta es, en esta crisis de vivienda, ¿no? En esta crisis de vivienda social, ¿hay aquí una utilidad pública? Bueno, eso es calificado por la administración y en esta administración se pensó que sí, ¿cierto? Pero es correcto lo que usted dice, ¿cierto? El privado no puede oponerse más allá de intentar, ojo, la nulidad del acto expropiatorio, o bien, ¿cierto?, intentar discutir el monto de lo que se va a indemnizar. Eduardo, tú bien lo mencionabas, ¿cierto? Que se busca en el fondo una utilidad pública, ¿cierto? Que beneficie a gran cantidad, si es que no a todos los habitantes del país, ¿cierto? De la región, del sector. En este caso también se hablaba, son más de 11.000 las personas que están viviendo en este lugar. Entonces se hablaba, ¿cierto? Que estaba la orden de desalojo, que si llegaba a ejecutar, se podría provocar prácticamente una crisis humanitaria en la región de Valparaíso. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Porque estamos como tú bien decías, ¿cierto?, ante la toma o el campamento más grande del país, ¿cierto? Son 11.000 las Entonces, personas que habría que reubicar, ¿cierto? Buscar más de 4.000 arriendos, claro, compras. No sé si hay disponibles, por ejemplo, cuatro no mil hay viviendas en que, no arriendo hay en la región. que, no hay que dejar de tener presente que aquí hay un choque de derechos fundamentales, ¿no? Por una parte, muy importante, el derecho de propiedad del dueño del terreno, ¿no? Eh, no debe haber sido fácil para esta persona, digamos, todo lo que está sucediendo, pero por otra parte también está los derechos fundamentales de los ocupantes, ¿cierto? Entonces, en este choque de derechos fundamentales, los tribunales deben ponderar, ¿no? Y ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, que en esta ponderación, que para explicarlo en palabras simples es de alguna manera pesar ambos derechos fundamentales y en una balanza ver cuál pesa más y cuál vale más, se da un plazo para este desalojo, ¿no? Plazos que aquí estaban completamente vencidos, ¿no? Un plazo prudente, suelen ser 6 meses, y ya con esta orden de desalojo pendiente, viene esta noticia que podríamos decir novedosa en el sentido de que nunca había ocurrido, ¿cierto? De la expropiación. Um, bueno, insisto, iba a ser una tarea difícil ese desalojo, ¿no? Por la cantidad, imagínese si hubiese oposición, no era fácil incluso pensar la cantidad de efectivos policiales que tendrían que haber estado presentes allí. Al ser tan grande, hacía más dificultoso el desalojo, ¿cierto? Es un tema numérico y métrico.
Exacto, porque son, como tú bien lo decías, la cantidad de efectivos policiales que se hubiesen necesitado para llevar a cabo este operativo, que es sin duda algo sin precedente en nuestro país, ¿cierto? Lo vemos en la región metropolitana, algunos sectores que también han sido desalojados, pero es un número completamente menor, un número que no tiene comparación, ¿cierto?, con estas 11.000 personas que habría que reubicar. Bajo tu punto de vista, Eduardo, ¿crees que esta situación, esta expropiación en San Antonio, marcaría un precedente para otras tomas que están emplazadas en nuestro país, un precedente jurídico? Es una pregunta súper importante, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero me gustaría explicar lo siguiente, ¿no? La expropiación tiene tres fases, ¿ya? La fase legislativa ya está cumplida, ¿cierto? El decreto ley 2186, ¿cierto? Que es la ley orgánica del procedimiento de expropiaciones, está dictada, ¿vale? Entonces luego viene la segunda fase, que es el decreto expropiatorio. Entonces lo que quiero explicar acá es que ¿quién expropia realmente? Bueno, la administración. No es tan efectivo lo que voy a decir, pero en palabras ultra simples, el gobierno, ya, el gobierno de turno. Entonces, si uno piensa en esto, bueno, estamos en un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, jurídicamente no sienta ningún precedente, ¿ya? Y voy a ser incluso más técnico, ¿no? La expropiación significa que el Estado va a tomar posesión de ese terreno, lo que no significa necesariamente que el Estado va a entregar a esas mismas familias el terreno, ¿vale? Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa con esto, sobre todo porque hay un cambio de administración que, sin querer entrar al fondo del asunto, desde luego que hay un tono político que va a ser distinto y vamos a tener que estar atentos a qué es lo que ocurre en la administración nueva, ¿cierto? Exacto, Eduardo, vamos a tener que estar atentos finalmente qué es lo que suceda durante este verano, qué novedades tengamos sobre este tema y qué es lo que pase finalmente en marzo. Efectivamente, pero eso ya es un tema que entra más a lo político, ¿no? Desde lo jurídico, yo como profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, lo que les puedo decir es que esto no marca un precedente, pero desde luego que podría ser un vehículo que futuras administraciones de futuros gobiernos se atrevan a usar, ¿cierto? Habrá que ver si es que ocurre o no, ¿cierto? Esto de la utilidad pública, bueno, son conceptos que son interpretables, ¿no? Y todo depende de quién lo interprete, eso es lo que quiero tratar de explicar. Pero bueno, siempre tiene que indemnizarse, lo único que no se indemniza es el daño moral, pero siempre daño emergente y lucro cesante, y si es que el privado no está de acuerdo con el monto, siempre podrá reclamar ante un tribunal de justicia, cosa que pasa casi siempre. Me imagino que es bastante común. Muchas gracias, Eduardo Bofill, académico de Derecho de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por conectarte esta mañana con Pura Noticia Matinal. No, está bien, muchas gracias a ustedes, que tengan linda jornada. Hasta luego. Muchas gracias, Eduardo, que esté muy bien.